Buenas noches. A continuación le voy a hablar sobre las ventajas comparativas según el modelo ricardiano, pero antes voy a hablarle sobre la definición de ventaja comparativa. La ventaja comparativa se entiende que es el intercambio comercial que hay entre varias naciones en donde se mide la capacidad económica para la producción de un bien o un servicio en un costo menor. A continuación les voy a nombrar algunas características principales que tienen la ventaja comparativa. Primero, enfoca una importancia en una persona o un país en el momento de la creación de un producto. Segundo, pone como eje principal en cuáles son las personas es mejor o es más eficiente en la elaboración del producto. Tercero, la relevancia que tiene un producto frente a los demás y de lo contrario pasaría a un segundo plano cuando esto se pierde. La selección de productos que se decide de cada uno de los recursos disponibles y teniendo en cuenta siempre la finalidad de exportar. ¿Cómo se mide la ventaja comparativa? Un buen ejemplo puede ser, a continuación les voy a nombrar los indicadores que miden la ventaja competitiva. Uno de los primeros es el indicador de similitud de exportaciones. Este indicador se encarga de valorar la similitud de exportaciones que permite establecer cuál es la estructura comercial entre dos o más países. El segundo índice es el índice de Karpman, que se encarga de evaluar de cierta forma la misma lógica que el índice de similitud, ya que representa una sumatoria de participaciones. El tercer índice es el índice de Hermann-Irchan, que se encarga de medir la modificación del índice que mide la diversificación y o concentración. A continuación les voy a hablar sobre las teorías y la aportación que hizo el modelo ricardiano. El modelo ricardiano se divide en dos grandes ramas. Él tomó como análisis la aplicación del concepto de ventaja comparativa al decidir sobre sus opiniones de producción y en segundo plano ver la aprobación del concepto de la economía en esto. Otro de los puntos más importantes es la economía como un factor productivo. Es aquella productividad de trabajo de cada país que se puede expresar mediante el cálculo de requerimientos de trabajo por cada unidad que se produce, es decir, es el número de horas de trabajo necesarias para la producción de 1 kilo de queso o el número de horas de trabajo para la producción de 1 litro de vino. De esta manera se puede establecer comparativamente qué tan productivo el país es en la fabricación de cada bien. Este es un claro ejemplo de la economía como un factor productivo. Uno de los recursos más importantes para la elaboración de productos es la materia prima y factores productivos. Buenas tardes. En el trabajo de hoy de Economía Internacional de esta segunda actividad vamos a hablar sobre el trabajo y la ventaja competitiva según el modelo ricardiano. La ventaja competitiva es un concepto fundamental en la economía internacional y desarrollado por Ricardiano. Este modelo permite que el comercio se enfoque en el comercio internacional y las ventajas comparativas que se tienen en cada una de las naciones y explora cómo es la distribución de los factores productivos que influyen en el intercambio global y las implicaciones de la economía mundial. En esta segunda unidad vamos a ver 3 temas, como es el modelo ricardiano, los factores de la economía y las teorías de la ventaja competitiva, pero también el comercio en un mundo con un factor productivo. Los precios de los productos comerciados entre países son la determinación de los mercados, es decir, la interacción entre las fuerzas de oferta y demanda de la internacionalización.
El análisis de las condiciones de las ventajas competitivas entre países se debe ser un poco cautos, dado a que podrían llegar a ser en conclusiones baldearias o que tuvieran un encuentro entre precio en un precio equilibrado para solo un producto, por lo que es necesario tener en cuenta la interacción entre varios mercados. ¿Qué significa esto? Que tenemos que verificar, cada país debe hacer un análisis de los productos en que es fuerte para así poder ser competitivos, para que haya una buena oferta y una buena demanda. La ganancia de los comercios. Hasta el momento no se ha podido comprobar que cuando se presenta la diferencia entre productividad relativa y el trabajo entre países, es normal que cada uno de ellos opte por especializarse en la producción de ciertos bienes para luego intercambiarlos. ¿Esto qué significa? Que puede un país, digamos, Colombia, es fuerte en la producción de flores, en la producción de café, en la esmeralda, en diferentes productos agrícolas. Nosotros no podemos competir con la tecnología que tiene Estados Unidos, como es China, o como ensamble de carros de Japón. ¿Por qué? Porque a ellos les sale mucho más costoso por las estaciones climáticas, mucho más costoso producir productos que para nosotros nos sale más costoso producir tecnologías o carros por la mano de obra. Digamos, Estados Unidos puede producir flores o China puede producir flores, pero debido a las estaciones del clima, pues ellos tendrían que hacer unos altos grados de inversión para poder producir flores. A nosotros en Colombia, como gracias a nuestro clima, a nuestro trópico, somos un país tropical, se nos facilita la producción de climas y la producción de diferentes productos agrícolas durante todo el año o diferentes temporadas del año. A ellos no. A nosotros se nos dificulta más la parte tecnológica y nos saldría más costoso que a ellos. Por eso los países analizan en qué productos son fuertes para así especializarse en uno y poder comercializarlos. Por ejemplo, Argentina es muy bueno en la carne, en la producción de carne. Entonces, Argentina produce carne, Colombia produce café, produce flores, Estados Unidos tecnología, Japón producción de carros. Ellos luego intercambian sus productos y así estamos en una ventaja comparativa y tenemos ganancia de precios y intercambiamos nuestros diferentes productos. ¿Cuál es la ventaja del modelo de la ventaja comparativa? Primero, la ventaja de producción, como veníamos diciendo, por ejemplo, un país que tiene una gran ventaja en producir textiles, en producir carne, en producir productos agrícolas, contra otro. Ese país sobresale debido a eso, teniendo en cuenta esos productos, a diferencia de otros que sobresalen por la tecnología. Segundo, el intercambio. El intercambio permite que ambos países obtengan productos de menor costo, pero así diversificar su oferta. Y también hace parte de la economía global o de la llamada economía global. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Los beneficios del comercio. El intercambio basado en las ventajas comparativas fortalece las economías y fomenta la economía sostenible. Especialización eficiente. La especialización eficiente, como veníamos diciendo, son los diferentes países que especializan en un producto donde ellos son más eficientes. Como daba el ejemplo anterior, nosotros en la parte agrícola, Estados Unidos o Japón en la tecnología y en la producción de carros. La diversificación de mercado. La ventaja comparativa promueve la diversificación de mercados y la expansión comercial, que es diversificación que se mueven en diferentes partes del mundo. Bueno, buenas tardes. A mí que me correspondió las ideas erróneas sobre las ventajas competitivas, la productividad y competitividad. Entonces, pues la primera idea errónea que se plantea por algunos opositores al libre comercio es que este sería beneficioso solamente si el país tiene la suficiente capacidad productiva para afrontar pues la competitividad internacional o la competencia internacional. Lo que pues pasaría lógico a la gran mayoría de la gente, porque lo primero que se piensa es en qué pasaría si el país no pudiera producir ningún producto más eficiente que los demás. Este planteamiento es fácilmente desvirtuado al incorporar el análisis de la idea central de Ricardiano, que dice lo siguiente:
lo que hace viable y beneficioso al comercio internacional es la ventaja comparativa y no la ventaja absoluta. Es decir, pues que aunque siempre la tendencia es a pensar que las posibilidades de poder exportar bienes depende de la ventaja absoluta con que cuente nuestro país, la realidad indica que la ventaja competitiva se logra gracias a la mayor productividad de la industria nacional en comparación con la del extranjero, pero también pues gracias a la tasa salarial de un país respecto al otro. El argumento de los salarios paupérrimos, perdón. Se piensa que, pues, que la competencia entre países es injusta y perjudicial para algunos países cuando se basa en los salarios bajos. Este argumento es uno de los caballos de batalla de los sindicatos a la hora, pues, de plantear las necesidades y de proteger la industria nacional de la extranjería. Por cuanto pues se considera que los empresarios nacionales no tendrían por qué enfrentarse a industrias extranjeras menos eficientes que compiten en base a los salarios más bajitos. Pues nuevamente el modelo de Ricardiano nos indica o nos da luces para controvertir esta idea de los salarios. Aunque un país pues, sea más productivo que los demás y deba competir, son industrias pues prácticamente extranjeras, las que pues se basan su competitividad en una menor tasa salarial, perdón. Eso significa pues que no puede obtener beneficios del comercio. Es diferente si las industrias extranjeras compiten por alta productividad, pues, o bajos salarios. Lo verdaderamente relevante es que para el país es menos costoso especializarse en la producción de ciertos bienes y luego intercambiarlos por otros que intentar producir de toda manera menos eficiente. Ahí nos dan un ejemplo del vino y el queso. La explotación. Entonces, lo anterior conduciría a pensar que, pues, que los salarios bajos en el país extranjero son de cierta manera una explotación con la mano de obra. Esa sería pues la siguiente como idea errónea que se tendría en cuenta, que por medio pues del comercio de algunos países empobrecen a otros trabajadores, así pues recibiendo, digamos así, unos salarios pues completamente bajos.